son varios que son mis ex alumnos. He visto algunos que eran mis ex alumnos hace unos años atrás, están nuevamente acá. Y bueno, los felicito por estar en cuarto año. Ya, en la carrera yo sé que nosotros empezamos con una gran motivación de repente al comienzo. Pero medicina no es una carrera de 100 metros planos. Medicina es una maratón. ¿Ya? ¿Será que el médico puede dejar de estudiar alguna vez en su vida? No. ¿Será que el médico puede dejar de practicar la medicina alguna vez en su vida? ¿Puede dejar de practicar la medicina? ¿Sí? El día que dejen de practicar la medicina, ustedes cuelguen su mandil, su estetoscopio y no atiendan nunca más pacientes. Por una pequeña y sencilla razón. Porque la práctica es la que nos hace que seamos lo que somos, ¿ya? Inclusive la actitud, ¿no? Yo conozco cirujanos que han dejado de operar algunos años, 5 años, porque han estado en otro trabajo, ¿no? De médicos, pero no de cirujanos. Y cuando han tenido que operar un paciente, ¿qué creen? ¿Han podido operar? No han podido operar porque tienen miedo, ¿no? Entonces, en las profesiones, en cualquier profesión, la práctica tiene que ser constante. Y evidentemente, esto es importante. Nosotros tenemos situaciones de estrés cuando estamos haciendo nuestro trabajo, ¿o no? O es una risa el trabajo. O es como cuando estamos yendo a pasear por ahí, por el parque, qué sé yo. En el trabajo nosotros estamos frente a la atención de personas. Esas personas pueden ser ustedes, pueden ser su familia, pueden ser cualquier persona, ¿no? El hijo, el padre, alguien, ¿no? Y justamente nosotros las decisiones que tomamos son vitales para esas personas. De nuestras decisiones depende la vida o la muerte de una persona. ¿Qué se llama su compañero que está allá? Usted. ¿Qué está viendo ahí en su celular? Al paralelo 1. Pero ahorita. Pues vaya afuera a cambiarse, ¿no? Si va a estar acá tiene que tomar atención, si no, vaya afuera. Ya. Entonces es importante que nosotros tomemos atención, ¿ya? Los errores que ocurren en medicina son porque las personas no toman atención. Entonces una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos es tomar atención. La atención es vital, ¿ya? Si yo quiero ser un buen médico, tengo que tener atención porque todo se describe en atención. Vamos a hablar de dos temas ahora. Uno es el toma de decisiones y el diagnóstico y el otro es semiología. Vamos a hablar primero de la exploración semiológica del abdomen, ¿ya? Y todo empieza por la inspección. Nosotros tenemos que usar todos nuestros sentidos en el momento que estamos atendiendo a un paciente, ¿ya? ¿Será que yo, por ejemplo, otro día entré a la emergencia el día lunes y de pronto veo una paciente que está con una sonda, ¿no? Nasogástrica, y la sonda tiene un débito de color café, fecaloideo? Y ese color fecaloideo que el paciente tiene me indica ¿qué? ¿Qué me indica? Ya yo estoy pensando en un problema, porque así tiene que pensar el médico, ¿no? Y algo que resolver. ¿Qué me indica? Obstrucción, correcto. Me indica que el paciente tiene una obstrucción, un abdomen agudo obstructivo. Y ya yo estoy pensando en que el tratamiento de ese abdomen agudo obstructivo puede ser de causa clínica o de causa quirúrgica. Si es de causa quirúrgica, estamos hablando que puede ser una hernia, una causa. Puede ser bridas y adherencia, ¿no? ¿Choque eso, Fabricio? Fábrica, ¿qué estás viendo? Bueno, estamos hablando que tengan que tomar atención y si no toman atención, yo prefiero que se vayan, digamos, ¿no? Ya tomé lista, no pasa nada. Pueden ir a charlar, a reír, a cambiarse de grupo, lo que quieran afuera, digamos, ¿no? Pero si se van a quedar acá, tomen atención, ¿no? Es importante la atención. Bien, los sentidos son importantes. Por ejemplo, yo vi esa sonda que estaba con débito, pero también vi la fascia de la paciente, ¿no? Puede ver una fascia deshidratada que me acompaña a un abdomen agudo obstructivo. Lengua seca, ojos hundidos, piel seca, ¿no? Luego, puedo oír, cuando oculto a un paciente, los ruidos hidroaéreos. En un abdomen agudo obstructivo, los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados
pueden estar disminuidos o pueden estar abolidos. Va a depender del tiempo donde yo oculte al paciente. El tacto. ¿Cómo va a estar el abdomen de ese paciente con un abdomen agudo obstructivo? Si yo hago la palpación, ¿será un abdomen que está distendido? ¿Será un abdomen que está blando, depresible, no doloroso? ¿O será un abdomen que está a la percusión timpánico, mate? ¿Cómo va a estar? Si hablamos de un abdomen agudo obstructivo, puede estar mate o puede estar hipersonoro. Eso va a depender qué es lo que esté dentro de los intestinos. Pero el hecho de que esté obstruido no me dice que siempre va a ser hipersonoro. Es importante tener en cuenta la fascia del paciente. Por ejemplo, acá nosotros vemos una fascia de una paciente con ictericia, ¿ya? Y esta ictericia me indica ¿qué? ¿La ictericia qué es? ¿Qué es la ictericia? Esa es la causa. ¿Qué es la ictericia? La pigmentación de las escleras. Sí, ese es el concepto de ictericia, ¿no? Color amarillo de las... Pero puede... Ahora, ¿qué causa una ictericia? Esa es otra pregunta, digamos. ¿Qué causa una ictericia? ¿Será una hepatitis? Puede ser. ¿Será un síndrome ictérico obstructivo? Puede ser. ¿Será un paciente séptico? Puede ser. ¿Será un paciente hemolítico? Puede ser. ¿Y cómo saber cuál de ellas todas es? Cuando yo estoy hablando de esto, hablo de una hipótesis diagnóstica. El que tenga ictericia el paciente, pero muchas veces nosotros en medicina pensamos, no, esto es ictérico y estamos hablando de que el paciente tiene que tener directamente una litiasis vesicular. A nosotros nos pasa mucho en el hospital. Todos los pacientes ictéricos nos los lanzan a cirugía. Opérelo, doctor. ¿Está bien? Ya nosotros lo vemos y nosotros para operar un paciente tenemos que catalogarlo como un síndrome ictérico obstructivo. Y para catalogar un paciente como síndrome ictérico obstructivo yo tengo que hacer otros estudios de imagen. Y uno de los estudios de imagen que yo hago, que es el gold estándar, es la ecografía. En la ecografía yo tengo que ver vías biliares dilatadas, extrahepáticas, que probablemente sea por cálculo, por tumores o por otras causas. Si yo tengo un paciente ictérico y las vías biliares están normales, yo como cirujano descarto que sea un síndrome ictérico obstructivo. Le digo, vuelva otra vez con el clínico, que estudie su enfermedad, ¿no? Que busque si no tiene hepatitis, haga prueba de hepatitis, ¿no? Que identifique que no es una colestasis que aparece mucho en las embarazadas. Puede haber una colestasis inclusive por medicamento, una por intoxicación a medicamento. La leptospirosis, que es una parasita, también puede dar ictericia. Entonces, hay un libro así, de este tamaño y de este grosor, que habla solamente de ictericia. ¿Cuáles son las ictericias en los neonatos? Tenemos las hiperbilirremias neonatales, ¿no? Crigler-Najjar, síndrome de Rotor, ¿no? Todas aquellas. Entonces, la ictericia no simplemente y alegremente es para el cirujano, porque el cirujano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es quirúrgico, obviamente tiene que operarlo, ¿no? Entonces, tiene que ir el diagnóstico ya más o menos que afinado hacia el cirujano. Pero la ictericia me pueden ser varias cosas. Voy a comentar un caso, me gusta comentar casos para que ustedes aprendan, ¿no? En el hospital había un paciente que, este paciente llega a la emergencia, referido de Montero, con irritación peritoneal, y el cirujano abre el abdomen. Hay pus, un poco de sangre, perforación de intestino, sutura los intestinos, estaba lavando y cuando en una de esas lavadas encuentra una bala. Un proyectil. En ese momento el paciente llegó sin ningún dato de que el paciente haya recibido, no tenía heridas de bala. Pero en el mismo quirófano el cirujano agarra y le da la vuelta al paciente. ¿Y qué creen? Encuentra una herida de proyectil en la región posterior. ¿Qué pasó? ¿La anestesia? ¿Le disparó el anestesiólogo? ¿Qué pasó? El paciente tampoco dijo que le habían disparado.
Pero obvio que le han disparado y tiene una herida de proyectil de entrada de juego, ¿no? Entonces, termina la cirugía, después ya se le pregunta al paciente y resulta que el paciente ya dice que él era adicto a las drogas y fue a comprar marihuana y le compró al dealer la marihuana y no le pagó, o le pagó la mitad creo, y escapó con la droga. Y el dealer le disparó. Él pensó que no le había entrado ningún disparo. Fue a su casa y se drogó. Y se durmió y el otro día amaneció con dolor de abdominal y fue al hospital, ¿no? Ni él mismo sabía el paciente que le habían disparado. Pero ya después empezó a contar una historia que parece que me dispararon, ¿no? Ese mismo paciente pasó el tiempo, estaba internado porque tuvo otro problema al tiempo, hizo una perforación de estómago por úlcera, ¿no? Estuvo internado en el hospital bastante tiempo, ya estaba saliendo de alta y el paciente siempre se quejaba que tenía dolor. Un día llegamos a verlo a su cama y el paciente estaba ictérico. Hicimos laboratorio y no encontramos la causa de la ictericia. Estaban bien su ecografía, no tenía signos de sepsis, no tenía hepatitis B, no tenía hepatitis C, no tenía leptospirosis, no tenía ninguna causa de ictericia. Pero estaba ictérico el paciente. ¿Cuál es la causa de la ictericia? ¿Quién sabe? Dentro de un hospital. El paciente se estaba colocando fentanil dentro del hospital. Resulta que había nadie colombiano acá, una colombiana, una señora colombiana que iba al hospital y decía, quiero ayudar a alguien. Y el paciente, yo. Entonces ella venía y traía dinero. Y él se hacía comprar recetas con los médicos de fentanil. Y él mismo se inyectaba el fentanil en las piernas, donde podía. Cuando nadie lo miraba, él sacaba el fentanil que tenía guardado con la donación de la colombiana. Y se inyectaba fentanil directamente en la piel. Entonces nos dimos cuenta de que el paciente estaba intoxicado por fentanil. Y por eso estaba con una hepatitis debida al fentanil, ¿no? Solamente esto les comento para que ustedes vean la variedad, el abanico de probabilidades que existen cuando uno ve. Y uno tiene que ser un caballo cochero, ¿ya? El cirujano tendrá que ser muy astuto para no cometer errores cuando opera a un paciente, o agarra nomás y es un mono con navaja que abre el abdomen ante cualquiera que le diga, mira, está histérico. Tiene que tener criterio para que haya una cirugía. Tiene que haber un criterio. Y el criterio es una prueba, ¿ya? Solamente la ictericia es un signo, ¿no? Y puede ser también un síntoma donde el paciente dice, ¿no? Me veo amarillo. La foto que ustedes ven allá arriba, ¿qué les parece? ¿Una fascia característica de alguna enfermedad? Sin pelo. A esto lo que se conoce como la fascia de Leónidas. ¿Qué enfermedad? Lepra, bien, ¿no? La enfermedad de la lepra tiene esta fascia. Es bueno hablar de los errores, y yo voy a hablar de uno de mis errores míos que una vez cometí. Porque es fácil hablar de los errores de los otros, ¿no? Hasta uno se ríe. Pero cuando son tus errores no te reís mucho, digamos. Pero los errores te van a hacer más grande y mejor si sabes aprovechar y mejorar esos errores. Todos podemos cometer errores, pero tenemos que saber levantarnos, ¿ya? Si yo me aplacé en una materia o yo repetí un año o lo que sea, tengo que ver si fue por mi culpa, ¿no? Generalmente uno es bueno para echar la culpa al docente, no sé qué, ¿no? Estos son malos, mis compañeros, que nadie me ayudó, que no me apoyó, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, no sé qué. Cuando cometemos errores, tenemos que hacer un autoexamen, una autoevaluación. Yo una vez vi un paciente con fascia leonidis que había enfermado y sabía que había enfermado con lepra hace 20, 30 años, 20, 25 años atrás. Vi una úlcera, que tenía el paciente en el pie. Y cuando vi la úlcera, yo no pensé en la lepra, pensé en otro tipo de infección.
¿Cuál es la diferencia de las heridas con lepra? Eso lo deben saber por literatura, porque tanta lepra no hay ahora, ¿no? ¿Han llevado lepra, no? ¿O no? Las heridas por lepra no duelen. De hecho, los pacientes pierden parte de su cuerpo y no sienten dolor. Entonces, esa es una característica importante. Y obviamente hay que hacer tratamiento. Yo no lo diagnostiqué a tiempo. Y cuando ya se diagnosticó al paciente fue demasiado tarde y la lepra avanzó. Y lamentablemente el paciente murió. Por eso que hay que tener claro siempre en medicina, cuando uno no sabe algo, preguntar a otra persona o derivar a este paciente, ¿no? El niño que vemos acá al lado, ¿qué será? El que llegó tarde, el de negro. ¿Qué es este niño acá? Está con la película de Netflix, ¿no? ¿No sabe? Pasagoitia. Ahí estoy niño. Pedraza. Fascia rubicunda. ¿Qué puede ser? Puede ser fiebre. De hecho, en los niños, lo primero que tienen que empezar ustedes es en fiebre. Lo primero que tienen que empezar es en fiebre. Lo primero que tienen que empezar es en fiebre, ¿no? Y la fiebre puede ser sinónimo de muchas cosas. Sepsis, o puede ser una alza térmica que va a pasar, ¿no? Puede ser alergia, ¿no? Varias cosas. ¿Qué le parece esta? ¿Qué apellido usted? Torrico. ¿Usted no es hijo del doctor Torrico? Ven aquí adelante. Ven acá. Nosotros lo veía cara conocida. Su padre es mi amigo. Adelante. Si queremos aprender medicina, tenemos que tomar atención, lo vuelvo a repetir para los que llegaron tarde. Lo vuelvo a repetir. No quieren ser buenos médicos, no tomen atención. Y yo no me voy a tomar ya tampoco de decirles, digamos, a cada rato, como disco rayado, tomen atención, ¿no? Pero quiero que el día de mañana, cuando no sean buenos médicos, el doctor tenía razón, digo. ¿Qué opinan de esta fascia? Miyagi. Puede ser. ¿Qué más? Ustedes por la fascia ya van a identificar enfermedades. Entonces, ustedes cuando están en el hospital, ustedes van a ver muchos pacientes. Y ustedes tienen que empezar a pensar en lo que tiene el paciente. Fascia hipotiroidea también puede ser, ¿no? ¿Han escuchado del cretinismo? ¿Qué es el cretinismo? ¿Quién sabe? Guillen. El cretinismo es justamente una falta de yodo en el nacimiento del paciente hace hipotiroidismo, pero es el único hipotiroidismo que ustedes lo pueden recuperar. Ahí les voy a contar otro de mis errores que tuve cuando fui médico de provincia. Había un paciente que yo veía y tenía hipotiroidismo y yo no lo diagnostiqué. Y cuando no lo diagnosticas hasta el año, después el paciente ya queda con un daño para siempre, irreversible. Por eso que ahora, ¿no? Ya hace muchos años, existe una prueba del talón, que es el test del talón, donde una de las enfermedades que se diagnostica es el hipotiroidismo. Entonces, esta prueba sirve para que nosotros, si diagnosticamos esta enfermedad, pero si vemos la fascia y tenemos conocimiento, evidentemente no se va a cometer este error, ¿no? Cuando ya se diagnosticó el paciente, que no fui yo, fue otro médico que lo diagnosticó, le hicieron la prueba y evidentemente tenía, pero ya había pasado más de un año, entonces el niño quedó con cierto retardo, ¿no? Pero si yo lo diagnosticaba más antes, probablemente este paciente haya podido ser recuperable. Por eso que ahora el programa hace que todos los pacientes se le haga la prueba del talón. Entonces, los laboratorios son mucho más sensibles que la clínica, ¿no? Obviamente el niño no tenía esta cara así, ¿no? Pero entre una de las probabilidades debería uno pensar en el hipotiroidismo cuando ve que el niño no desarrolla sus funciones.
Signo de Romaña. Otra. Tiene los dos ojos, no uno solamente. Alergia, bien. ¿No? Puede ser una alergia, ¿no? Puede ser una alergia. Esto. Así, Dios mío. Ya, ojo de tomografía tiene. Esta es una distensión, ¿no?, de abdomen de un paciente, ¿no? Está distendido y si el paciente se agarra, nos dice que tiene dolor, ¿no? Pero nada más, digamos, ¿no? Ya estamos. Ahora, si ustedes ven esto, sí, evidentemente esto es una tomografía, un corte axial, ustedes pueden ver el líquido, ¿no? Y esto sí es ascitis. Las piernas. Edema. ¿Qué puede producir edema en un paciente? ¿Qué puede causar edema? Insuficiencia cardíaca. Bien, vamos, sigamos. O sea, aquí yo quiero que ustedes empiecen a pensar como médicos. Vamos, pensemos, ¿qué más? Trombosis venosa profunda, una filariasis, ¿qué más? Hipotiroidismo, bien. Hipertiroidismo, son más delgados los pacientes, ¿no? Hay otra enfermedad que puede causar. ¿Qué pasa si el paciente no tiene proteínas en el cuerpo, en la sangre? ¿Ah? Hipoproteinemia. También el paciente puede hacer edema. ¿Será que los pacientes sépticos hacen edema? ¿O no? Los pacientes sépticos también hacen edema, porque están inflamados. ¿Ya? De hecho, el paciente séptico por la inflamación hace bastante edema. Ahora, lo que le gustaba el hipertiroidismo, ¿no? Que igual es como se llama, ¿no? Los ojos saltones, ¿no? Generalmente puede ser un Graves Basedow por hipertiroidismo. Aquí tenemos un cretinismo típico, ¿no? La fascia, el abdomen. Bueno, aquí tenemos un paciente que nosotros ahora se ha cambiado la clasificación del síndrome metabólico, ¿no? Si mide más de 102 centímetros el perímetro abdominal, ese paciente ya va a tener un problema de síndrome metabólico. ¿La obesidad es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Entonces, tenemos nosotros aquí los perímetros tanto para mujeres como para hombres y generalmente cuando hablamos de obesidad, un paciente que tenga obesidad tiene varias probables otras enfermedades más, ¿no? Cuando hablamos de síndrome metabólico, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener problemas de coronarias, ¿no? Infartos, ¿no? Toda esa serie de cosas. La tomografía es uno de los estudios que nosotros debemos aprender a leer bastante, ¿no? Y ustedes cuando vayan a las prácticas generalmente van a ver tomografía, pero si no también yo les voy a traer por acá para que ustedes miren. Acá nosotros podemos ver la pared, ¿no? Muscular, este es un corte axial, ¿no? Aquí podemos ver los músculos, el oblicuo mayor, oblicuo menor y el músculo transverso, ¿no? Aquí está el recto anterior, derecho, izquierdo, la línea media, la columna, el músculo psoas. Esto que tiene una imagen mía de pan es el transverso, ¿no? Esto que parece grasa es grasa del mesenterio, ¿no? Fíjense, el panículo adiposo es importante. Y tenemos que aprender a leer los estudios de imagen para también llegar a un diagnóstico. ¿Qué será eso? Circulación colateral. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología para que haya circulación colateral? Hipertensión portal. ¿Qué es la hipertensión portal? ¿Por qué hay hipertensión portal? No, para que haya hipertensión portal tiene que haber un aumento de la presión portal. ¿Por qué hay el aumento de la presión portal? Por cirrosis, ¿no es cierto? Porque el sistema portal, ¿qué es un sistema portal? Acuérdense de histología, ¿qué es un sistema portal? En el cuerpo hay dos sistemas portales, ¿no? ¿Se acuerdan de histología? ¿No se acuerdan? Un sistema portal es aquel que empieza en un capilar y termina en un capilar. Tenemos un sistema portal a nivel de la hipófisis y tenemos otro sistema portal en el abdomen. En capilar empieza en los intestinos, ¿no? La sangre que va a la porta viene de todo el tubo digestivo. Viene de la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. Entonces trae todo hacia el hígado. Cuando el hígado tiene fibrosis, en una cirrosis, no va a pasar adecuadamente la sangre, entonces va a haber una obstrucción del sistema. Entonces la porta se va a dilatar
Con una simple ecografía ustedes se dan cuenta que hay un aumento del tamaño de la vena porta. Pero obviamente si ustedes ven esto, estamos hablando de algo muy avanzado ya. Entonces, como no puede pasar la sangre por el hígado para llegar a la vena cava superior, ¿qué es lo que hace? Busca una circulación colateral, ¿no? Se va por el estómago, se va por el esófago hasta llegar a la subclavia y caer por la vena cava por allá arriba. Pero eso me va a dar circulación colateral, el famoso signo de la cabeza de medusa. Este mismo paciente puede tener hemorragias por varias esofágicas en el esófago, ¿no? ¿Qué vemos acá? Hernia. Aquí. Una cicatriz. ¿Qué me dice una cicatriz? ¿Me dice algo? Arce, ¿qué me dice una cicatriz? Me dice que el paciente tuvo una cirugía previa. ¿Con qué yo puedo asociar una cicatriz en un paciente que tiene un abdomen agudo obstructivo? ¿Con qué? Hernia interna. Hernia institucional. Aquí usted ve un bulto. No. Si un paciente tiene una cicatriz anterior, significa que le han hecho una cirugía. Si está en el lado derecho, ¿qué cirugía le habrían hecho a esta paciente? Apendicitis. Pero el paciente puede tener adherencias internas y puede hacer una obstrucción después. A esto también se conoce como, puede hacer una hernia interna. O sea, se forma una cuerda dentro del abdomen y esa cuerda del intestino se tuerce, ¿no? Cuando tenemos un paciente con cicatrices o mediana, ¿no? Mediana supraumbilical decimos, o mediana infraumbilical, significa que el paciente ha tenido, ¿no?, algún tipo de cirugía, y esa cirugía puede ser que haya hecho adherencia inclusive a los años, y esas adherencias pueden llevar a un síndrome obstructivo. ¿Tiene otra incisión acá o no? ¿Qué será? ¿Qué tipo de incisión es? Cirugía 1, acuérdense, a ver. Cesárea. ¿Qué se llama? Incisión de Van Steel. ¿Ya? Pero ustedes ya pueden pensar que fue una cesárea o que le hicieron algún procedimiento ginecológico a la paciente. Ahora, tanto querían hablar de hernia, esto sí es un bulto, ¿no? Se ve claramente. Entonces, la hernia es un tumor, es una masa que protruye de la pared abdominal. Aquí puedo observar cuáles son las partes de la hernia. Saco, anillo herniario y contenido herniario. Saco, contenido herniario y el anillo herniario, ¿no? 3 partes tiene la hernia. ¿Qué color tienen estos intestinos? Entonces, hablamos de una hernia estrangulada. Hay un sufrimiento, ¿no? Con algunos alumnos hemos visto un paciente que tenía justamente una hernia estrangulada incisional, ¿no? ¿Y qué le hicieron a ese paciente? Se le extrajeron la hernia. ¿Está bien ese término? Eso es lo que comúnmente las personas dicen, doctor, me sacó la hernia. Dicen, ¿no? La hernia no se saca, ¿no? ¿Qué hacemos con el segmento intestino que está lesionado? Correcto. Se hace una resección del segmento afectado y ustedes hacen una unión. Eso se conoce como anastomosis, ¿no es cierto? Hacemos una resección. Eso fue lo que hicimos con el paciente. Hicimos una resección, anastomosis. Luego tratamos el saco herniario resecándolo completamente y luego tenemos que hacer tratamiento del anillo herniario, ¿no? En algunos casos, cuando no hay infección, no hay esto, colocamos una malla de polipropileno por debajo de la aponeurosis y reparamos. En el caso del hospital que tuvimos una emergencia, que operamos el otro día, recién nomás esta semana, lo que hicimos fue un enchalecamiento que se llama técnica de Mayo. Colocamos puntos de prolene y hacemos esto, ¿no? La aponeurosis la ponemos encima de la otra y sellamos al paciente. Aquí tenemos estas pequeñas incisiones. ¿Qué será? Un paciente que ha sido sometido a una cirugía laparoscópica. ¿Cuál es la cirugía laparoscópica más común que se someten los pacientes?
vesícula biliar, ¿no? Esa es más frecuente la patología y mucho más frecuente. Bueno, al menos en nuestro medio tenemos muchos pacientes con litiasis vesicular, entonces son muchos los pacientes que van a entrar en este tipo de cirugía. Aquí tenemos las incisiones, ¿no? Las cicatrices que quedan. Esta es la técnica, bueno, hay una técnica francesa y una técnica americana. Esta es la técnica francesa. Aquí tengo la famosa posición en gatillo de fusil. Fíjense cómo está el paciente. ¿Por qué adopta el paciente esta posición? Correcto. El paciente dobla las piernas sobre el pecho, ¿no? Y el paciente se dobla de dolor. Entonces yo tengo un paciente que puede ser varias enfermedades que producen bastante dolor. Por ejemplo, puede ser un cólico renal, ¿ya? El cólico renal duele sobre 10, 9, más o menos a 10. Yo la verdad que no he tenido el cólico renal. He visto pacientes, sí, pero he visto pacientes gritar de dolor, ¿no? Inclusive tipos bien fuertes, llorar de dolor, porque es un dolor muy intenso, ¿no? La peritonitis también duele, no tanto como el cólico renal, pero también el paciente puede adoptar esa posición en gatillo de fusil. Esta posición es una posición antiálgica. ¿Qué será antiálgico? Para confortar el dolor. Entonces, cuando vemos un paciente que no está echado normalmente, te tiene algo, digamos, ¿no? Pues el paciente puede no decirle a usted que tiene algo. Entonces, es importante que usted use la percepción. Esta posición también es una posición antiálgica que el paciente va a tener, digamos, ¿no? Que puede ser por la disnea en reposo o la ortopnea, que puede aparecer en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esto es una posición antiálgica. Ya el paciente se echa y de pronto le duele, ¿no? Yo estaba en el hospital, era residente de primer año, ¿no? Y el de medicina todo nos lo pasaba a cirugía. Me agarraba y les palpaba el abdomen. ¡Ay! Cualquiera pues grita, ¿no? ¡Es para cirugía! Nos lo pasaba a nosotros. Y resulta que el paciente yo lo echo en la camilla y a lo que lo echo, ¡ay, doctor! Estoy fatigando. Entonces le ponía una almohadita al paciente y veía la inyección yugular hasta acá, ¿no? Y palpaba el hígado y la percusión bajaba hasta casi 3 traveses de dedo. ¿Qué significa eso? Y tenía dolor abdominal, pero en el lado derecho. Esplenomegalia en el lado derecho. Derecho. Hepatomegalia. ¿Por qué hay una hepatomegalia? Ingüeción yugular y hepatomegalia. Sinónimo de insuficiencia cardíaca derecha. Bien. Entonces, obviamente que no era para nosotros, ¿no? Le hacíamos la ecografía, todo, y se lo volvíamos a mandar para que él lo medique, porque no insuficiencia cardíaca al paciente. Le hacíamos hasta el electro más. Esta es otra posición que muchas veces adoptan los niños o los adultos en algunos dolores, principalmente las hernias de hiato, que están atascadas, ¿no? Se ponen en cuclilla para tolerar el dolor. Cuando ustedes vean esta posición en un paciente, tómenle atención, porque generalmente el paciente va a adoptar esta posición porque tiene demasiado dolor. ¿Y el dolor es sinónimo de qué? ¿De qué es sinónimo el dolor? Cuando hablamos de una víscera, por ejemplo, ¿de qué es sinónimo el dolor? De isquemia. De isquemia. Y si no quieren hacer ustedes una pruebita, agarren una liguita y póngansela aquí en el dedito y duérmanse y se van a despertar después con dolor. Cuando haya la isquemia, ustedes la van a sentir, la isquemia, y les va a doler. Entonces, la isquemia, cuando hay obstrucción intestinal, es sinónimo de dolor, ¿ya? Y esto puede ser bastante severo en el paciente. Luego acá tenemos, esto puede ser por una hernia tal, ¿no? O una hernia diafragmática, la posición que adopta este paciente, ¿no? Incluso a veces quieren poner el pecho contra el piso, una plegaria maometana. Aquí tenemos otro paciente, ¿no? Que está inmóvil prácticamente y no se mueve, que también hay que pensar principalmente en niños. Los niños siempre son bastante inquietos, ¿no? Y son muy tolerantes al dolor. Cuando nosotros nos damos cuenta que el niño tiene una patología, generalmente porque el niño no se mueve mucho.
está muy quieto, digamos, ¿no? Y si está muy quieto, algo tiene, digamos. Entonces, también estar inmóvil indica otra molestia, ¿no? Sentarse y ponerse sentado en la cama también me indica que el paciente está disconfort, no tolera la cama, ¿no? Prefiere estar echado. Tenemos también los dolores tipo cólicos, que son dolores de tipo retorcijón, o tenemos también el dolor constante, ¿no? Generalmente cuando es intestinal tenemos el dolor tipo cólico, un dolor que sube y que baja, sube y baja. Sin embargo, el dolor constante me indica más un proceso inflamatorio constante. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades? Diverticulitis, si es dolor en fosa ilíaca izquierda, diverticulitis. Apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Un dolor constante. Colecistitis, dolor en hipocondrio derecho, un dolor constante. O sea, un dolor que no cede, que va constantemente. Pero si el dolor va y viene, es un dolor tipo cólico. Cuando es un dolor tipo cólico, puede ser litiasis ureteral, puede ser un cólico intestinal por una obstrucción que está haciéndose parcialmente, que está empezando, ¿no? Puede ser varias cosas. Nosotros, dentro de la evaluación que hacemos a los pacientes, aparte de la palpación, percusión, ocultación del abdomen, también tenemos el tacto rectal, que es una parte muy importante en la evaluación de los pacientes, hacer el tacto rectal. Obviamente siempre vamos a pedir autorización al paciente, ¿ya? Para hacer el tacto rectal, y siempre lo vamos a hacer acompañado con otra persona. Y vamos a explicar cómo se debe hacer el tacto rectal, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener un lubricante en el dedo, ¿no? Ponernos guantes, evidentemente, usamos lidocaína. La posición que adoptamos más comúnmente en consultorio, pero va a depender de la situación, cómo esté el paciente, qué es lo que tenga, es la posición de Sims, ¿no? Le decimos al paciente que se ponga mirando hacia la pared, ¿no? Y nosotros, en el momento que vamos a hacer el tacto rectal, hacemos lo que se llama el coqueteo anal, ¿no? El coqueteo anal consiste en que nosotros vamos a agarrar y en el esfínter anal le vamos a poner la lidocaína, ¿no? En gel, y vamos a hacer esta maniobra, ¿no? Vamos a colocar la anestesia y vamos a ir lubricando un momento, un minuto más o menos. Y siempre el tacto rectal lo vamos a hacer con el dedo índice, nunca con 2 dedos, jamás, siempre un dedo. Y vamos a pedir que el paciente puje, le vamos a decir puje señora o señor, y en lo que está pujando nosotros vamos a introducir despacio el dedo y le vamos a preguntar si le duele y vamos a ir despacio, ¿no? Y cuando estamos ya dentro del ano, vamos a valorar las 4 paredes, ¿no? La pared superior, la pared inferior, la pared lateral, la pared lateral. Todas las paredes tenemos que palpar. Y tenemos que, si es hombre, llegar hasta donde está la próstata, ¿no? Y ver si está la próstata ahí o es una próstata flotante. O si es un tono que está, un ano que está hiper contracturado, que puede indicar también una enfermedad, una patología, ¿no? Un cáncer de colon, por ejemplo. O puede ser un trauma, que yo palpe, al hacer tacto, palpe hueso, ¿no? Significa que hay una rotura del recto por un trauma de pelvis. Si uno palpo la próstata cuando hago el tacto en un varón, significa que tiene una próstata alta, que había una lesión de uretra, ¿no? Entonces el tacto rectal me puede dar muchas cosas. Inclusive el tacto rectal, también yo puedo medir la temperatura del tacto rectal y compararla con la temperatura axilar. En estudios se ha demostrado que la temperatura sube más de 1 grado, ¿no? En pacientes que tienen apendicitis aguda. En otros pacientes y para otras enfermedades podemos hacer la posición genupectoral también, ¿no? Que es otra posición que se puede hacer, o flexión de las caderas, ¿no? Y tenemos la posición litotómica, que es con las piernas abiertas, que es la misma posición que se hace para el parto. Pero eso va a depender de qué es lo que nosotros queremos realmente evaluar. Tenemos también en algunos pacientes que nos llegan al hospital, quizás decir que no llegan, pero llegan con cuerpos extraños dentro del recto, ¿no? Cuerpos extraños dentro del recto, que muchas veces son problemas. Bueno, algunos dicen me lo metieron, otros dicen no, dicen nunca me lo metí yo, digamos, ¿no? Pero la mayoría son ellos, ¿no? Porque al final hacemos siempre nosotros test con el psiquiatra y son ellos, ¿no? Y aparte porque viene cada vez el paciente, digamos, ¿no? Primero viene con una linterna, después con una botella, o sea, ¿no? Ya lo conocemos ya, ¿no? Hay uno que se perforó, recién nomás que está en el hospital, que perforó que perforó, ¿no? Entonces es importante. Ahora, esto es una tomografía, como ustedes están viendo, ¿no? El cuerpo extraño en la tomografía, ¿no? Que es un método que nos ayuda también a la investigación. ¿Cómo podemos valorar el vaso, ¿no? Esta posición que se puede valorar
En el hospital justamente hemos visto con los compañeros un paciente que tiene esplenomegalia, ¿no? ¿Hasta dónde llega el vaso de esa paciente, Guille? Hasta la fosa ilíaca. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Entonces, fíjense que es un vaso, ¿no? Entonces, la palpación de vaso nosotros lo hacemos con la percusión. Hoy en día tenemos nosotros un estudio que es la ecografía, que es importante que todo médico sepa, así como años atrás sabían usar el estetoscopio, lo sabemos usar también ahora, ya todos los médicos en casi todas las especialidades deben saber usar un ecógrafo para valorar las estructuras abdominales de forma rápida. Evaluar a un paciente con el ecógrafo, nosotros en emergencia hemos visto esta transición, si ustedes quieren, de no usar ecógrafo a usar ecógrafo, ¿no? Hace unos 20 tantos años era prohibido que nosotros los cirujanos hagamos ecografía. Solamente el único que podía hacer ecografía en el hospital era el gastroenterólogo. Los cirujanos no podíamos hacer ecografía. Pero la ecografía sí nos da pautas y nos da diagnósticos rápidos de la enfermedad que tiene el paciente. Y nosotros podemos tomar decisiones rápidas para operar o no operar a un paciente. Por eso que la ecografía es muy importante. La ocultación, ¿no? Siempre antes de palpar el abdomen debemos ocultar los ruidos hidroaéreos. Si están disminuidos, si están aumentados, si están abolidos, ¿no? Los ruidos hidroaéreos son muy importantes en la evaluación. Ustedes con el estetoscopio, por ejemplo, en una peritonitis hay un silencio abdominal, ¿no? En un abdomen agudo obstructivo van a ver ustedes un aumento de los ruidos hidroaéreos, o disminución o abolición, puede haber las tres cosas, depende en qué fase ustedes lo encuentren. Es importante adaptarse a un estetoscopio. ¿Todos tienen su estetoscopio? ¿Y lo usan? ¿Sí? Yo fui a la casa de un amigo, de un cirujano, y me dice, mire doctor, mi biblioteca, yo le hago su biblioteca, oye, qué bonito tus libros, le digo, ¿no? Pero toditos estaban sellados con plástico. Y los leí, le dije yo, ¿no? Entonces, si yo tengo libros, tengo que leerlos, ¿no? Si yo tengo un estetoscopio, ¿no? Si ustedes llevan un estetoscopio, no importa qué marca sea, tienen que saber usarlo. Tienen que saber escuchar. Es una herramienta muy útil para el médico. Pero si no la sé usar, es lo mismo que los libros que están ahí en una biblioteca, sellados, pues, ¿no? La percusión. La percusión es importante aprender a distinguir los sonidos, si es hipersonoro, si es mate, ¿no? Porque me pueden indicar muchas cosas. Inclusive yo puedo hacer después procedimientos, inclusive punciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, si quiero drenar un derrame, yo hago percusión y sé hasta dónde me llega el derrame, ¿no? Pero si quiero estar más seguro, hago una ecografía. Pero también en el abdomen, sé hasta dónde llega el abdomen, ¿no? Sé hasta dónde me llega la matidez hepática y puedo saber si tiene el paciente una hepatomegalia o una esplenomegalia con la percusión. La puñopercusión, que también me sirve para evaluar dolores en la región lumbar, principalmente del cálculo ureterales, ¿no? La ocultación en la región posterior de la espalda es muy importante. Siempre yo debo ocultar el murmullo vesicular del paciente. Existirán enfermedades que pueden darme dolor en el abdomen que son del tórax. Sí, derrames pleurales, neumonías basales, derrames pericárdicos, infarto de miocardio de cara diafragmática, ¿no? Me pueden dar sintomatología abdominal sin ser abdominal y ser torácica. Por eso que uno de los estudios de rutina que nosotros hacemos cuando vemos un paciente que se interna en el hospital, ¿cuál es? Una radiografía de tórax, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Tenemos la palpación profunda, que la tenemos que hacer bimanual. Es importante que el médico la tenga las manos calientes, ¿ya? Limpias, que siempre antes de tocar a un paciente se lave las manos. Hoy en día se habla de que debemos usar guantes de procedimiento para hacer el examen físico del paciente, pero siempre pedir permiso al paciente para evaluarlo, para examinarlo, ¿ya? En la consulta privada, muchos pacientes a mí se me quejan que han ido con otro médico y el médico ni siquiera los examina. Así, les digo que muchos pacientes que han venido a otro médico me dicen, doctor, el médico ni me examinó. Así cuando vienen conmigo, pucha, yo lo examino por todos lados, ¿no? A ver, vamos a ver, digamos, ¿no?
Lo miro de pies a cabeza, porque el paciente, si va a una consulta, quiere que lo evalúen. Los médicos de ahora, no hacen mucha semiología y ven los estudios directamente. ¿Y los estudios pueden cambiar o no? Sí, pueden cambiar, porque me trae un estudio de 2 días atrás y ya el paciente pasaron 2 días. Puede tener otra cosa el paciente, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. Por eso que es importante evaluar. Por ejemplo, un derrame pleural puede aparecer de la noche a la mañana, ¿no? El otro día un colega operó en una clínica a un paciente, un niño, y me dice, en el postoperatorio me empezó a hacer fiebre y tenía una neumonía. Y el apéndice que yo le saqué era un apéndice que estaba recién inflamado. Me dice, ¿por qué apareció la neumonía? No sé por qué apareció. Apareció porque justamente las dos enfermedades probablemente o tenía una neumonía basal nomás de entrada y nunca tuvo la apendicitis aguda, ¿no? O tenía las dos cosas. Una neumonía basal también me puede dar dolor a nivel abdominal. Entonces la pregunta es, ¿investigaste si tenía una neumonía basal antes de la cirugía? ¿Cómo investigo yo? Con una radiografía de tórax. Ese es el estudio que me determina si es o no es, digamos, ¿no? Seguimos con la palpación, valoramos la tensión, el dolor, el abombamiento y la temperatura, ¿no? Y podemos evaluar hernias, eventraciones o intususcepciones. Bueno, esto es importante, ¿no? Si estás esperando el momento, perfecto, es ahora. Aquí tenemos también en algunas enfermedades ginecológicas, generalmente nosotros en el hospital de tercer nivel, ¿no? Tenemos el ginecólogo que cuando tenemos una duda de una enfermedad ginecológica, vamos a evaluar, vamos a pedir que el ginecólogo sea el que evalúe al paciente, para que le haga el tacto vaginal, porque hay muchas enfermedades ginecológicas que me pueden hacer pensar que tiene un abdomen agudo el paciente, ¿no? Por ejemplo, una salpingitis, que es una inflamación, ¿no? Una peliperitonitis, ¿no? Generalmente siempre uno pregunta, ¿tiene usted a la paciente mujer, ¿no? ¿Usted tiene mancha en la bombacha? ¿Tiene algún olor? ¿No? Normalmente nosotros lo mandamos con el ginecólogo que le pedimos una interconsulta y el ginecólogo. Pero si tuviera en un primer nivel y no tengo el ginecólogo y soy el médico, pues de repente yo le hago el tacto vaginal, pero siempre acompañado con la enfermera, ¿no? Y puedo diagnosticar también una enfermedad que necesita antibióticos y no necesita una cirugía, ¿no? Siempre es importante ver la parte posterior de los pacientes, porque aunque ustedes no crean, pueden haber cosas, ¿no? Me acuerdo yo cuando era interno, medicina interna, hospital japonés, año 2000, por ahí, un poco antes. No, más antes, 98, 96, 98. Una paciente tenía fiebre, estaba histérica. Me mandaron a hacer la ecografía, le hice una ecografía, no tenía nada, hacía fiebre, ictericia, leucocitosis. Lo primero que pensó el clínico fue que el paciente tenía una colangitis. Bueno, y un día se estaba bañando la señora, creo que al cuarto día se estaba bañando, y cuando en el baño dice, doctor, mire, tengo una cosita que está saliendo de acá. ¿Qué cree? Tiene un absceso por una inyección. Un absceso en la región glútea. Esa era la causa de la fiebre. Se drenó el absceso completamente y la paciente mejoró, ¿no? Entonces nosotros también debemos revisar la región posterior de los pacientes, evaluando esta región. Si pueden haber cosas acá, ¿no? Como el paciente ese de la bala, ¿no? Que llegó con su tiro por la espalda, ni él sabía que lo iban a balear. Entonces los exámenes físicos, los errores en el diagnóstico son porque no hacemos una evaluación completa. El embarazo. ¿Será que las pacientes embarazadas tienen enfermedades del abdomen para operar? ¿Sí o no? Y les cuento yo que yo salí de vacaciones del hospital, creo que el 2 de enero. Pero todos los turnos anteriores, 6 turnos que son un mes y medio, porque yo voy todos los lunes, ¿no? 4 semanas sería un mes, y hice 6 semanas. En todas las semanas operé una paciente embarazada con apendicitis o con peritonitis. O sea, es un poquito medio no muy común el diagnóstico, pero todas las pacientes que operé eran apendicitis y eran embarazadas.
Entonces, la embarazada, de acuerdo al periodo de gestación, el útero va a crecer y va a desplazar las estructuras del abdomen hacia más arriba. Y estas van a llegar, ¿no? Por ejemplo, el apéndice no va a estar acá, ¿no es cierto? Sino que va a estar acá arriba. Entonces nosotros entramos con una incisión mediana supraumbilical generalmente a sacar el apéndice, ¿no? Pero el dolor también va a ser diferente, no va a ser el típico dolor que es en la parte inferior. Los ancianos son otro tipo de pacientes diferentes. ¿Qué diferencia tiene el anciano de una persona joven? ¿Será que son tolerantes más al dolor? ¿Será que su fisiología es diferente a la de las personas jóvenes? Los pacientes ancianos, debido a la degeneración nerviosa, tienen menos dolor que una persona más joven. Tienen una hipomotilidad intestinal, tienen una hipoabsorción, tienen una hiposecreción, una hipofusión hepática, disminución del gasto cardíaco. También, aparte de eso, tienen enfermedades como hipertensión arterial. Tienen, aparte de eso, los pacientes ancianos, una mayor tolerancia al dolor, ¿no? Y tienen una reserva fisiológica menor que la de un niño o la de una persona joven. Entonces, muchas veces nosotros en los pacientes ancianos queremos ver leucocitosis en una infección y no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque el paciente anciano no tiene la respuesta leucocitaria que tiene una persona joven. Entonces, nosotros queremos tener un parámetro que esté en todos los pacientes, es infección, ¿no? Y realmente no es así. No vamos a tener nosotros leucocitosis en los pacientes ancianos. El paciente anciano hay que mirarlo muy de cerca. Y no hay que confiarse en la semiología. Hay que usar estudios de imagen como ecografía y tomografía para no pasar por alto diagnóstico. Diagnósticos que si yo paso por alto pueden ser letales, como una peritonitis, por ejemplo, ¿no? Es importante tener en cuenta, cuando hacemos la historia clínica en semiología quirúrgica, valorar qué el paciente ha comido, qué medicamentos el paciente, ¿no?, consume, si toma anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como la aspirina, algún anticoagulante que ustedes se acuerden de fármacos que están fresquitos, la warfarina, por ejemplo, ¿no? Tenemos el acetaminofén. ¿Qué es el acetaminofén? El paracetamol es un medicamento que todo el mundo toma. ¿Con cuánto de paracetamol yo me puedo intoxicar? Y puedo hacer eso. ¿Cuánto? 14 gramos. Con más de 4 nomás ya puede tener problemas, ¿no? Ustedes saben que la causa de intoxicación hepática más alta en el mundo es por el consumo de paracetamol. ¿Será que si un paciente toma diclofenaco todos los días, qué problemas puede tener? ¿Qué produce el diclofenaco? Puede producir úlcera gástrica y úlcera perforada. Entonces los pacientes que toman medicamentos AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos o corticoides, pueden tener perforación de úlcera duodenal, gástrica, y es importante tener en cuenta este antecedente. Y lamentablemente, porque cuando ustedes van a una farmacia, por ejemplo, ustedes no son médicos, no son estudiantes de medicina, no son nada, ustedes llegan ahí a la farmacia y dicen, me duele, tómate un diclofenaco, le dicen ellos, ¿no? Y yo agarro al día siguiente y me compro otro, y cuando acuerdo me da también insuficiencia renal por el diclofenaco, si yo lo uso por mucho tiempo. También es importante, aparte de eso, otro medicamento como los laxantes. Los laxantes, que hay personas que exageran con los laxantes, ¿no? También puede producir demasiado cólico en el paciente. Tenemos los ablandadores de heces, tenemos los medicamentos antieméticos como la metoclopramida, tenemos los agentes antidiarreicos como la loperamida. ¿La loperamida se debe dar en todos los pacientes que tienen diarrea? No, solamente en aquellos pacientes que se descarta un proceso infeccioso se da loperamida. Agentes antiácidos también pueden producir inclusive insuficiencia renal los antiácidos. Las altas dosis de aspirina, las altas dosis de acetaminofén, los corticosteroides, dexametasona y cualquier tipo de corticosteroide, antihipertensivos, diuréticos,
pueden producir depresión del sodio y también pueden producir depresión del potasio, causando hipopotasemia y causando un abdomen agudo obstructivo de causa clínica. Mejoramos el potasio, el paciente mejora. El alcohol, también es importante saber la cantidad de alcohol que consumió el paciente, ¿no? El embarazo, también. Y de hecho, toda mujer que llegue en edad fértil, que vive de los 14 hasta los 60 años, a una emergencia, siempre yo le debo pedir la prueba de embarazo o no. ¿Sí? Pero si le dicen, no, doctor, mi hija no ha tenido nada de relaciones con nadie. Y la hija también dice, no, imposible. ¿Ustedes le piden o no? Sí, le piden. Porque si ustedes no le piden, ¿qué pasa? Y la chica estaba embarazada y después ustedes la operan, digamos, esa chica estaba embarazada, y ¿qué van a decir de ustedes? ¿Quién es el que tiene que saber más cuando está ahí en el hospital o en la clínica, donde ustedes quieran? ¿Por qué van los pacientes con uno? Pues supuestamente nosotros nos dedicamos a estudiar y tenemos claras las cosas, ¿no? Si a mí viene una paciente y me dice, doctor, no quiero que le haga la prueba de embarazo a mi hija porque ella no está embarazada, ¿usted me asegura? Sí, me dice ella, ¿no? Yo igual le pido. Y aunque ustedes no me crean, muchas veces hemos encontrado que sí estaban embarazadas, ¿no? No siempre, ¿no? A veces era verdad, ¿no? Que no estaban. Pero nosotros siempre pedimos la prueba de embarazo. Porque si la paciente después sí está embarazada y usted no le pidió porque el familiar le dijo, ¿sabe qué le dice el mismo paciente? Si usted es el médico, usted es un burro. ¿Cómo se va a convencer conmigo? Ah, así le dicen. Se lo digo, se lo van a decir así. Por eso ustedes jamás se tienen que dejar convencer como el paciente. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron aquí a la universidad a aprender. Ustedes estudiaron libros. Ustedes vieron pacientes. Ustedes saben conducta. Ustedes saben guías. Ustedes nunca pueden dejarse convencer con un paciente. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer porque está escrito en los protocolos y en las guías. ¿Ya? Y pedir la prueba de embarazo siempre se pide. Siempre. La única forma que yo esté seguro es que yo tenga una prueba. Si no tengo la prueba, no puedo estar seguro. Y hartas veces ha pasado, inclusive problemas legales, que la familia misma le mete al médico porque el médico no le diagnosticó el embarazo. Características de las deposiciones recientes. ¿Cómo estaban las S? ¿Tenían sangre, no tenían sangre? ¿Qué tenían? ¿Tenían alguna cosa? Es importante valorar esto. Acontecimientos que hayan podido provocar estrés en el paciente, ¿no? ¿Será que el estrés tiene que ver algo con que se cambie mi abdomen o no? Sí, hay una enfermedad muy común. ¿Cuál es? Que está en el colon. Correcto, el colon irritable es una enfermedad muy común, jóvenes, que puede producir estreñimiento o diarrea, ¿no? No sé si alguna de ustedes están por el examen y no han estudiado y me dan a ir al baño. Es el colon irritable. Es una manifestación del cuerpo cuando uno tiene, ¿no?, un estrés, porque hay una liberación, ¿no?, y aumento del parasimpático y se produce la diarrea. Luego tenemos características urinarias. Importante también la frecuencia, el color, el volumen, la relación con la ingesta de líquido. Creo que el aire se apagó, ¿no? ¿O no? ¿Está funcionando? Parece que hace calor, ¿no? ¿Se habrá apagado, no? Parece que se apaga a ciertas horas y hay que volverlo a prender. Préndalo. ¿Sí? A ver. Parece que hay algunos juegos, ¿eh? Dice auto. No, pero sí está sonando. ¿Así está, no? Sí, debe estar fregado. ¿O hace mucha calor? Pero no, sí está. Sí, verdad. Ya. Bueno, ya vamos a acabar, jóvenes, y después les voy a dar un receso para que vayan a tomar un café. Bueno, seguimos con las características urinarias. ¿Será importante las características urinarias? ¿Qué pasa si orina rojo el paciente? ¿Qué piensan ustedes? Hematuria. Si orina... ¿Dónde está? Orina, frecuencia, color, volumen, con ingesta de líquido, fuerza de chorro, facilidad para comenzar la micción, capacidad para vaciar la vejiga. A veces llegan a la emergencia pacientes que tienen un abdomen agudo, muy adoloridos, ¿no? Y el clínico, bueno, nos los pasa, tu paciente.
Y nosotros lo vemos al paciente y le palpamos una masa acá abajo, por encima del pubis. Y hacemos esto. Eso se conoce como globo vesical. Y le preguntamos, ¿usted orinó? No, no orinado, dicen. Le ponemos una sonda y se acabó el abdomen agudo. El paciente orina y lo que tenía era una obstrucción de la uretra nomás, ¿no? Que puede ser por próstata, muy común en varones, infecciones urinarias en mujeres, ¿no? Acontecimientos que hayan podido provocar estrés o cambios físicos y psicológicos en el paciente. Exposición a enfermedades infecciosas, como la hepatitis, la gripe, historias de viaje, son importantes. Traumatismo. Si el paciente hizo algún tipo de actividad física, accidentes o abuso, ¿no? Por ejemplo, me llamaron a mí en una clínica hace años para operar un paciente y me dice, doctor, hay un paciente para operar, me dice, me llama el dueño de la clínica, ¿no? Ya yo ahorita voy a verlo. No, doctor, venga, ya está el quirófano. No, le digo, yo primero lo examino al paciente y después yo decido si lo opero o no lo opero, le digo, ¿no? Llego a la clínica y veo a un chico joven, de unos 21 años, pero bien ejercitado, ¿no? Un atleta, ¿no? Y sí le dolía en fosa ilíaca derecha, pero cuando yo le hacía el movimiento de bajar la pierna hacia abajo, el dolor aumentaba. Entonces, por la clínica me pareció más que era una zoitis. Me fijé en un laboratorio, todos sus laboratorios estaban normales, examen de orina, hemograma, todo normal. No había infección, no había nada. Entonces yo le digo al papá, le digo al chico, ¿qué deporte haces? Y me dijo un montón de deportes que había hecho. Le dije al padre, estoy pensando que es una zoitis y que su hijo no hay que operarlo. Pero para eso necesito pedirle una tomografía. Como en ese tiempo era muy difícil hacer tomografía porque hace muchos años fue eso. Pero había un lugar donde hacían. Y él me dijo, sí, doctor, yo le hago. Ya, hágale, la vemos mañana y de acuerdo a eso decimos si lo operamos o no lo operamos. Y esa noche le di unos antiinflamatorios al paciente que es un relajante muscular, ¿no? Y evidentemente cuando uno da un relajante muscular a un paciente que tiene una contractura del psoas o cualquier tipo de contractura, el relajante muscular va a actuar y el paciente no va a tener dolor. Al día siguiente vengo, veo la tomografía y evidentemente era una inflamación del psoas. Y el paciente estaba bienísimo, caminando, sin dolor. Bueno. Y me dice, doctor, ¿lo va a operar? No, no lo voy a operar. Le digo, no. Bueno, no lo operé. Resulta que pasaron los días y me dicen que cobre mis honorarios, ¿no? Yo pasé mi cuenta de honorario, de la consulta en realidad, ¿no? Y bueno, nunca más me hablaron de la clínica, ¿no? Porque ellos quieren que uno opere pacientes que no tienen un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Y yo personalmente no estoy de acuerdo en hacer eso, ¿ya? Por eso es importante que ustedes evalúen qué actividad física hizo el paciente, porque alguna actividad física puede hacer que el paciente tenga una inflamación de los músculos y no sea de causa quirúrgica, no sea de dolor. Otro caso, un paciente familiar de un médico, hermano de un cirujano plástico, ¿no? Fue a la consulta, le dice, me duele mucho acá en el lado izquierdo. ¿Qué piensan ustedes cuando hay un dolor en el lado izquierdo? Aquí el dolor. Yo voy a la consulta con usted, soy el paciente, le digo, ¿sabe qué, doctor? Me duele acá. Pero ¿sabe qué? Le cuento, doctor, que cuando yo estaba jugando, iba a patear la pelota, ¿qué? Yo sentí. Y a usted yo le induzco, digamos, ¿no? ¿Verdad? Yo iba a patear la pelota y sentí. Y usted como médico, debe ser, ¿no? O sea, si un médico que no sabe, digamos, y se deja inducir por el paciente, porque el paciente sabe más que usted. Ya. ¿Usted qué le pediría para descartar que tenga ese paciente algún problema que sea quirúrgico? Este es un problema, cualquiera me puede responder, ¿no? ¿Qué estudio le pedirían? Tomografía, bien. Una eco, eso le pidió el cirujano. Le dijo, hágase una eco de partes blandas. Pues ya, como él lo indujo el paciente, hágase una eco de partes blandas. Vamos a ver si es un desgarro del músculo. ¿Quién juega pelota acá? Nadie. ¿Se ha desgarrado una vez? Nunca. No sabe lo que duele. Los desgarros ocurren, pero generalmente nunca ocurren en el abdomen. O sea, en otra parte sí. Bueno, sigue la historia. Se fue el paciente con el médico que hace la ecografía. El médico hace la ecografía, a ver, puje, no sé qué. Y supuestamente le dijo que había un desgarrito por ahí, porque también se dejó inducir por el paciente. Entonces va donde el médico, donde el cirujano, con la ecografía, ¿no? El cirujano no lo vuelve a revisar de nuevo. No lo vuelve a revisar, porque
tenía una ecografía, ¿no? Entonces, en base a la ecografía, le dije, no, tómate estos antiinflamatorios, relajante muscular, dexametasona, le da diclofenaco, analgésico, ketorol y no sé qué más. Bueno, ¿qué pasó con el paciente? ¿Ah? ¿Qué pasa si no era desgarro? ¿Qué pasa si no era desgarro y era una diverticulitis? Y justamente acá quiero que hagamos un análisis, ¿no? Aquí está el colon izquierdo. Es una diverticulitis, que es un sacúlo acá y está inflamado, ¿no? Está rojo. ¿Sí? Y yo, a este paciente le agarraron y le dieron ketorol, ¿no? Le dieron corticoides también, relajantes musculares, corticoides, y el paciente mejoró, no mejoró, seguía con el dolor. Y en una cena que tenían en la familia, ya va el cirujano plástico y lo ve a su hermano que no quería comer. Y le llamó la atención que no quiera comer. ¿No tenés hambre? Tengo, pero no tengo tanta. Pero al final comió el paciente. Ya le llamó la atención eso a él. Al día siguiente le dice, me duele mucho el abdomen. Él lo manda al hermano que se haga una cosa, estaba operando, y le dice, anda, hazte una tomografía. En la tomografía encontraron que ya estaba perforado el colon, había una peritonitis en todo el abdomen, había aire en la parte superior y el paciente estaba con signos de shock séptico. Él mismo llegó a la tomografía con la orden que le dio su hermano y se desmayó. Y de ahí lo llevaron a la clínica y yo estaba aquí dando clases, como ustedes me llaman. Me dice, doctor, mi hermano, no sé qué. O sea, no lo trajo primero a mí, ¿no? Pues si me lo trajo primero a mí, de repente no hayamos llegado a tanto. Me pasa la tomografía, estaba perforado. Entonces yo le digo, a las 7 lo operamos. Saliendo de aquí, fui directo a operarlo. Lo operé, estaba perforado el sigmoides, había líquido fecaloideo en todo el abdomen. Tuve que pasar la terapia intensiva porque estaba en shock séptico, entró, hizo hipotensión, taquicardia, taquimia, todo lo que ustedes quieran. Tuve que reentrar nuevamente al día siguiente, operarlo nuevamente. Le hice una colostomía lateral al paciente y una ileostomía. Tuve que limpiar todo el colon. ¿Por qué le hice una colostomía lateral? Porque justamente nosotros podemos sacar el colon hacia afuera. No sé si alguien ha visto una colostomía alguna vez. La colostomía del colon sigmoide y el transverso son los que mejor salen hacia afuera, ¿no? Pero en este caso no salía porque el meso está retraído por la inflamación. Entonces le hice una colostomía lateral. Pero entonces lo que sí sale es el ilion. Le hice una ileostomía en asa y por aquí metí una sonda para lavar todo el colon. ¿Ya? Este es el sigmoide, este es el transverso. Este es el transverso, transverso, aquí, ¿no? Y aquí está el ilion, ¿cierto? Ahí viene el ilion. Entonces agarré y le hice una ileostomía en asa, con 2 cabos. Por uno de los cabos metí una sonda que entraba hasta el colon y lo lavé con 4 litros de suero para dejar limpio de ese es el colon, o sea, limpio. Y hice una colostomía lateral. Entré al siguiente día, lavé y cerré al paciente. El paciente salió de la clínica más o menos a los 10 días. Casi se murió. Pregunta, ¿por qué casi se murió? ¿Hubo un mal diagnóstico? Claro, hubo un mal diagnóstico. Ni se valoró ni la clínica, ni tampoco la ecografía. Era un estudio de alta sensibilidad para determinar si tenía diverticulitis del paciente. ¿Cuál es el único dolor en el lado izquierdo? Pregunta de examen. Diverticulitis. ¿Cuál es el único dolor en fosa ilíaca izquierda? Si es hombre, diverticulitis. ¿Ya? Entonces no hay que olvidarse. Muy bien. A ver, sigamos. ¿O quieren descansar? ¿Sí? Bueno, ya, descansemos
20 minutos, tienen hasta las 5. Si quieren vayan a orinar, a tomar algo. A las 5 empezamos el otro tema.